Más de alguno de nosotros seguramente leyó la obra en la primaria, secundaria o ya en la universidad, que se llamaba El Principito, que decía que lo esencial es invisible a los ojos. Aquí lo hemos adoptado para decir que en el agro lo esencial es invisible a los ojos, salvo cuando salen los agricultores a manifestarse. Esto a propósito de lo que hemos observado en el México, en donde los agricultores han salido a manifestarse. Creemos que, dado esta situación, ya es hora de una política pública para el campo mexicano, pero una política pública incluyente y realista, que precisamente pondremos foco en este tema de qué entendemos por incluyente y realista. Para ello me gustaría recurrir al filósofo Edgar Morin, quien desarrolló las claves del pensamiento complejo, que es una metodología que permitía reflexionar de manera multidisciplinar, ¿sí?, y panorámica, ajena a los cajones estancos. Nos decía Edgar Morin: mi deber es decir lo que creo que es útil. Estamos en una era en la que el pensamiento maniqueo y las alternativas simplistas se hacen pasar por conocimiento y pensamiento. Y en las condiciones actuales, cada vez es más difícil defender una visión compleja de las cosas. Vamos a intentar, sin embargo, plantear una visión de esta perspectiva que no deja de ser ambiciosa. Bien, no somos improvisados en este tema. Al menos desde el 94 publicamos nuestra primera obra ligada al sector agro, una obra que se llamó Visión y Misión Agroempresarial. Después nos dimos a la tarea de recorrer el país para entender las pilares de las organizaciones rurales que perduran, y este texto descubre y destaca justamente cuál es la clave para poder perdurar en el agro haciendo organización. Alguna vez escribimos un texto que se llama Innovación, motor de la competitividad agroalimentaria, este texto. Otro que se llama Mercado, Instituciones Financieras Rurales, que fue de hecho mi tesis doctoral. También está el doctor Horacio Santoyo y el doctor Reyes Altamirano. Uno que pues, no hace mucho publicamos, se llama Los Negocios del Café, que es un texto que yo creo que no hay otro laboratorio tan extraordinario para entender de innovación agroalimentaria como el café. Otro texto que se llama Otro Campus Posible, que realmente aquí planteamos una agenda pública y política en relación al campo mexicano. Este texto, pues incluso el título fue copiado por un senador en funciones, pero el texto original es este nuestro. Tenemos un reporte de investigación que se llama ¿Qué significa innovar en el ámbito del sector alimentario? Y cómo lo hemos hecho. Ya una serie de emprendimientos en los que hemos involucrado a lo largo y ancho del país, y aquí narramos de alguna manera nuestros aprendizajes. Y el más reciente texto tiene que ver con que es un ejercicio de comparativo, de benchmarking a nivel global, donde básicamente detectamos las innovaciones en pro de la productividad, sostenibilidad e inclusión en la agricultura, y se muestran en esta obra. Entonces, ya son casi 40 años de andar investigando, publicando, sistematizando sobre este tema, de tal manera que consideramos que hablamos con conocimiento de causa, ¿sí? Bien, hemos observado que a raíz de esta situación que comentaba, de cuando los agricultores salen de manifestarse, pues es una ventana de oportunidad, ¿sí?, para diseñar políticas públicas. Así lo ve su servidor Manuel Muñoz, el doctor Santoyo Cortés y el doctor Reyes Altamirano, donde pues los tres somos parte de una línea de investigación en diseño, evaluación e implementación de políticas públicas para el sector agroalimentario, desde el CIESTAM de la Universidad de Chapingo, y sí creemos que es una brillante oportunidad para hablar de un tema que normalmente ha sido relegado en el discurso, ¿sí? Tanto a nivel de los actores que están directamente involucrados en el sector agro o los que toman decisiones de política pública. No es un tema que tenga, digamos, sex appeal, no es un tema que tenga atractivo, ¿sí?, porque en general las políticas se han hecho como lo vamos a ver enseguida. Miren, esto implica, cuando hablamos de pensar en política pública, quisiéramos referirnos a un cómico norteamericano, Groucho Marx, no es Carlos Marx, Groucho Marx, ¿sí? Y él, pues digamos, planteó una sentencia hace muchos años. Él decía que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Fíjense nomás. Y bueno, Luis F. Aguilar nos dice, a relación con esta sentencia de Groucho Marx, que toda política pública es política de gobierno. O sea, solo el gobierno está facultado para definir política pública.
Pero no toda política de gobierno es política pública. ¿Qué significa? Que justamente se recurre o se apega mucho a esta frase de Groucho Marx, que a veces hacemos políticas que no está claro cuál es el problema, ni el diagnóstico del cual salió ese problema, ni tampoco los remedios que estamos dando a ese problema. Por eso, viene a colación esto que dice Luis Aguilar: toda política pública es política de gobierno, pero no toda política de gobierno es política pública. Miren, hay un autor que se llama Kingdom, que publicó un texto que dio origen a una teoría que se llama la teoría de las vertientes múltiples. Y él nos plantea que las políticas públicas surgen como resultado de la vertiente de la convergencia de tres vertientes. La primera vertiente tiene que ver con aquella que identifica problemas. La segunda tiene que ver con aquella que discute y plantea alternativas o políticas públicas a ese problema. Y la tercera tiene que ver con la vertiente que prioriza la posibilidad política, la habilidad política de implementar esa alternativa para ese problema. Ambas vertientes, los problemas, las políticas y la política, tienen su propia lógica y propia dinámica. O sea, cada una desencadena sus propios procesos con sus propios actores y gesta sus propias dinámicas. Pues de repente se puede dar, o es común que sucedan enganches parciales en estas tres P's, ¿sí? Que tengamos problema identificado claramente y una alternativa a ese problema, pero que el entorno político no haga adecuado que se reconozca ese problema y simplemente esa alternativa. Puede darse también de que de repente tenemos una política, ¿sí? Y el contexto político es el adecuado para ese político, para esa política o esa alternativa, pero no queda claro qué problema están atacando o de dónde salió esa política. Lo deseable sería que sea un enganche total, ¿sí? Un enganche total entre los problemas, las políticas y la política. Y eso solamente ocurre de vez en cuando. Y esto es lo que se conoce, Michael Gindon así nos dice, como ventanas de oportunidad. O sea, son ventanas que se abren en momentos muy cortos y así como se abren, se cierran. Entonces, pues es cuando creemos que hay esa oportunidad justamente para enganchar las tres vertientes. Miren, vamos a hablar de la vertiente que identifica problemas. ¿Cómo es que se reconoce? O sea, la materia prima y el origen de cualquier política pública es reconocer que hay un problema y eso es crítico para establecer una agenda. ¿Cuáles son los medios con los cuales, digamos, una situación es definida como un problema? Uno tiene que ver con los indicadores, ¿sí? Tiene que ver con la magnitud y el cambio de una situación determinada. O sea, el indicador dice, como dice el indicador, ahí hay algo y desde este tamaño y la tendencia es a crecer o a estar estable o a decrecer. Eso es un tema fundamental. El segundo son los eventos focalizadores. Cuando hay desastres, episodios que ocurren con animales y se hacen casi una pandemia con animales, las pandemias que ocurren sobre todo con humanos, pero tienen origen muchas veces el mundo animal, una crisis de cualquier naturaleza, ¿no? Económica, política, qué sé yo. Eso saca a relucir ciertas cosas que estaban ocultas, que no se veían, ¿sí? El tercer elemento tiene que ver cómo se retroalimentan, ¿sí? Los que toman decisiones. Si lo hacen a través de evaluaciones, de políticas que están en marcha, o a través de investigaciones que generan los investigadores y publican, ¿sí? O bien de manera informal, ¿sí? Por ejemplo, quejas que reciben cuando andan de gira, por ejemplo, o la experiencia misma de estar diseñando e implementando políticas. Los prejuicios mismos pueden dar lugar a políticas públicas, ¿no? O bien cuando uno dialoga cara a cara. Estos tres elementos son fundamentales para reconocer que hay un problema, ¿sí? Ahora, hay que destacar que una situación es diferente a un problema. El hecho de que estemos hablando de manifestaciones no necesariamente significa que hay un problema. Hay una situación de descontento, pero no necesariamente un problema, ¿sí? Quizás no sea el caso, ¿no? Entonces, una situación es definida como problema y tiene mayor oportunidad de elevarse a la agenda, ya sea política y de gobierno, cuando ocurren varias cosas. La primera, se llega a creer que tiene que hacerse algo para cambiarlas, porque violan valores importantes como pobreza, hambre, como el tema de seguridad o el tema de soberanía. Eso, de alguna manera, toca los valores importantes de una sociedad. Entonces hay que hacer algo. El segundo elemento es cuando se establecen comparaciones con otros sectores, ¿no? Con otros estados o con otros países, ¿no? Dice, mira, esto que pasa aquí
no solamente viola valores fundamentales, sino que si lo comparamos es con otro país, otra región, otro sector, simplemente no tiene, digamos, por qué ser esta situación. Esto no es justo o simplemente es algo que se está saliendo de los parámetros, ¿sí? Y el tercero tiene que ver cómo se clasifica una situación. Por ejemplo, muchas veces nos quejamos de cómo se queman los esquilmos agrícolas por la contaminación que generan, ¿sí? Pero, pues para la gente muchas veces los esquilmos agrícolas es basura, de hecho así lo dicen, suelen decir, lo queman, ¿no? Porque les crea problemas para el siguiente ciclo de cultivo, ¿no? Los agrónomos insistimos que el tema de la quema de esquilmos, aparte de la contaminación, pues deteriora los suelos, ¿sí? Y un tema fundamental es que queman nutrientes, ¿sí? Pero si ustedes se remiten al conflicto que tuvimos, por ejemplo, cuando se dio el conflicto Rusia-Ucrania, bueno, sigue todavía, pues dada la importancia que tienen otros países en la producción de materias primas y fertilizantes, pues los precios se fueron hacia las nubes. Y en ese momento el productor empezó a entender, ¿sí?, que los esquilmos agrícolas tenían un valor nutricional y económico. Entonces, cuando se le decía, no quemes esquilmos, la gente lo asociaba, oye, pues es dinero, porque además me están demostrando que en cada tonelada de maíz se produce una tonelada de rastrojos, de esquilmos, y que ya hay nutrientes, que si los incorporas en vez de quemarlos, pues te está ahorrando 10, 12 mil pesos. ¿Sí? Entonces, el contexto de repente es fundamental para poder clasificar una situación en una forma o en otra forma. Los precios de los commodities, por ejemplo, pues pueden ser producto de la especulación, por ejemplo, o puede ser también que también reflejen un tema de falta de productividad o de justicia e injusticia, o este tipo de manifestaciones también, que es una situación que ocurre, pueden clasificarse como un tema de grilla política, ¿sí? O también pueden clasificarse un tema de falta de rentabilidad, ¿sí? Entonces, todos estos elementos nos ayudan a ver cómo se configura un problema. Si nos vamos a la vertiente de alternativas, o sea, esa que plantea y discute alternativas o políticas públicas a esos problemas, las alternativas generalmente son generadas y delimitadas en la corriente de políticas, como lo estamos viendo aquí. Aquí son los actores que se involucran son relativamente ocultos porque son especialistas, como nosotros, por ejemplo, que estamos en un área particular de la política, en este caso la agrícola, y son claves para poder plantear alternativas a problemas. Nosotros pensamos que hay un problema hoy en día en el campo mexicano, siempre lo ha habido, pero ahorita es una naturaleza importante que constituye esa ventana de oportunidad, y por eso salimos como especialistas a plantear justamente una alternativa, ¿sí? Pero también hay que ponernos de acuerdo cuál es el problema, ¿sí? El origen de las políticas o las alternativas puede parecer algo oscuro, digamos. Es muy difícil de predecir y muy difícil de entender o de estructurar. Es muy parecido a esto que se llama la selección muy análogo al proceso biológico de la selección natural. Hay toda una teoría ahí, la teoría de Oparin, que habla que este proceso del origen de la vida, pues un proceso caótico que no está muy claro cómo se dio, y hubo interacciones pues de virus, bacterias, microorganismos asociadas con la temperatura, y se fue formando la vida. Bueno, esta es una teoría del origen de la vida. Pues así como es el origen y como fue el origen de la vida según esta teoría, muchas políticas también ahí se van configurando poco a poco, se van agregando nuevos hallazgos, nuevos elementos, hasta que queda más claro, digamos, cuál podría ser la alternativa a problemas añejos. Por ejemplo, el tema de la pobreza es algo que siempre ha estado presente en el mundo, pero pues muchos académicos, muchos políticos están generando nuevo conocimiento para entender cómo se manifiesta ese problema y cuál es la alternativa para atacar ese tipo de problema. Pues tenemos años discutiendo esto, ¿sí? Y se va acumulando el conocimiento. ¿Qué criterios se toman en cuenta para decir, pues esta es la alternativa a ese problema? Pues que sea técnicamente viable, ¿no? Que sea congruente con los valores de los miembros de una comunidad, que de alguna manera considere posibles restricciones, por ejemplo, presupuestarias, ¿no? Que considere también si esta política va a ser aceptada pública y políticamente, y si va a ser receptiva o va a tener oídos para los que toman decisiones, los políticos en este caso, que son en última instancia los que tienen poder de veto y agenda, ¿sí? Las alternativas al final se ponen a prueba
a través de exposiciones públicas. Por ejemplo, esto que estoy haciendo yo es una forma de poner a prueba un planteamiento. Hay proyectos de ley, ¿sí? O bien son audiencias que se hacen en el Congreso, declaraciones en la prensa, o se publica un artículo, o estamos hablando y dialogando en un almuerzo, en una mesa de café, y ahí estamos hablando de las alternativas, ¿sí? Entonces, aquí resulta fundamental en el planteamiento de alternativas la calidad de la evidencia y el cómo se argumente para poder persuadir a los que toman decisiones, diría Gian Domenico Maggioni. La última vertiente tiene que ver con aquella que prioriza la posibilidad política de implementar esa alternativa para ese problema identificado. Independientemente del reconocimiento del problema o del desarrollo de cualquier propuesta de política, el tema político es determinante, digamos, porque tiene sus propias dinámicas y tiene sus propias reglas, ¿sí? Independientemente de lo que hemos dicho de problemas y alternativas. Por ejemplo, cuando se dan cambios en el clima político nacional o estatal, se crean nuevas configuraciones partidarias o ideológicas. Por ejemplo, en el Congreso, nosotros veníamos durante muchos años de un Congreso pues dividido, digamos, pero cuando tenemos un Congreso que tiene mayoría de un partido, pues se dan condiciones más favorables para hacer política. No tiene que hacerse esa negociación necesariamente, ¿no? Pues de repente diversos grupos de presión se imponen o fallan en imponer sus demandas en el gobierno porque no tienen la fuerza o porque no plantean su problema de manera adecuada. Entonces, los procesos en la esfera de políticas, de la política, son fundamentales para establecer agenda. Y eso hay que entenderlo también. El consenso en este ámbito se construye mediante la negociación, mientras que todo lo que tiene que ver con la vertiente de alternativas se hace mediante la persuasión, ¿sí? Aquí se hace mediante negociaciones, donde se intercambian recursos. Yo te apoyo a cambio de, o se generan coaliciones para decir, bueno, en este momento podemos empujar esta agenda, pero tú ayúdame en el siguiente tema que no he podido pasar, por ejemplo, en el Congreso. Más que mediante la persuasión, decimos, ¿no? Entonces, la combinación de un clima político, ¿sí? Nacional, estatal o elecciones, suele ser un elemento fundamental para establecer agenda. Incluso a veces más poderoso que los intereses organizados. O sea, de repente puede ser que no haya, digamos, un movimiento social organizado sobre un tema, sobre un problema y que tengan una alternativa, pero si cambia el clima político puede ser que salgan a relucir este tipo de temas. Bien, esta teoría de las vertientes múltiples, al final decíamos que lo deseable, lo ideal, es que se dé un enganche total entre las tres vertientes, problemas, política y políticas. Pero estos, insisto, se da solamente como los eclipses, ¿no? No es algo que se dé comúnmente. Y cuando se dan, pues hay que aprovechar para verlos. Cuando se dan las condiciones para que se dé el enganche total entre las tres vertientes, son ventanas de oportunidad. Y entonces creemos que estamos en una ventana de oportunidad. Por eso estamos haciendo este planteamiento. Miren, vamos a ver en todo caso, vamos a poner foco en la vertiente que identifica problemas. Vamos a poner foco ahí, porque pues, aquí uno diría, si ese es el origen de cualquier política, pues ¿cuál es el problema? Bien, para eso vamos a recurrir a la encuesta nacional agropecuaria que se hizo en el 14, 2017, 2019 y el censo agropecuario de 2022. En esos instrumentos, ¿sí? Se le pregunta a los agricultores, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que se presentan para desarrollar sus actividades agropecuarias con normalidad, digamos, sin dificultades? Y estas que están aquí son 14 posibles respuestas, ¿sí? Noten ustedes que invariablemente en la encuesta desde el 2014, en la encuesta agropecuaria, la ENA, 2017, 19 y 2022, se coincide con los dos problemas más importantes. No han cambiado. O sea, han sido desde el 14 hasta el 22 los mismos, el primero y el segundo. Altos costos de insumos y servicios y disminución de ventas y precios bajos. De hecho, la encuesta, el censo del 22 planteó este tema de las bajas ventas, pues un poco para aflorar el tema de lo que estaba ocurriendo cuando estábamos en la pandemia, ¿no? Pero el tema de bajos precios suele ser, junto con los altos costos, los dos problemas más recurrentes. Noten ahí que ya aparece, por ejemplo, en el censo del 22 y también en la encuesta del 2019, el tema de la pérdida de fertilidad del suelo. O sea, así lo perciben los agricultores. Dirían ellos, el suelo está cansado, ya no rinde igual que antes, se está perdiendo la fertilidad. Ello a pesar de que
La fertilización química es una de las innovaciones más adoptadas según la encuesta de Lena del 2014, ¿no? Casi el 70% de los agricultores fertilizan químicamente, ¿no? Eso ya nos sugiere algo, ¿no? Que esa pérdida no necesariamente es porque no estés fertilizando, sino la forma en que lo estás haciendo. Pero ya es el tercer problema más importante que surge. Y el cuarto tiene que ver pues con lo que todo el mundo estaría de acuerdo, el tema de la inseguridad. O sea, casi una cuarta parte de los agricultores manifiestan la inseguridad como un problema que afecta su actividad agropecuaria. ¿Qué pasa cuando combinamos altos costos, bajos precios? ¿Sí? Pues esto se puede traducir en un tema que tiene que ver con baja rentabilidad. Si yo vendo barato algo que me costó caro, eso afecta a mis márgenes. Y esta es una baja rentabilidad. Y esto es un tema que ha estado recurriendo de manera persistente en el país. Esto lo manifiestan agricultores de todo México. No es solamente los de productores de maíz. Aquí son todos los que se dedican a las actividades primarias de este país. Entonces, ojo, no tiene que ver con un tema de coyuntura, no tiene que ver con un sector específico, un grupo de productores. Esto es lo que manifiestan los agricultores de todo México, ¿sí? Baja rentabilidad. Ahora, si lo ponemos en un arbolito de problemas, que es la herramienta que se usa, digo, perdón por usar el árbol, ¿no? Pero pues se usa con fines didácticos, ¿no? La baja rentabilidad para nosotros sería un síntoma, es un problema percibido, es como cuando el doctor te pregunta qué le trae por mi consultorio y dice me duele la cabeza, pues ese es el síntoma, ¿sí? Ese es el efecto de algo. Y ya es trabajo del médico, y en el caso de los analistas de política pública también, entender el dolor, que es el efecto, pero también ver cuáles son las causas de ese dolor y cuál es el problema que provoca ese efecto. Bien, miren, pero eso déjenme recurrir a una evidencia, hablamos de evidencia, que para nosotros es el fundamento empírico de cómo podemos ir problematizando esto, del por qué sucede lo que el productor dice. Esta es una investigación que está publicada en nuestro libro Otro Campus Posible, y es un estudio que hicimos, ¿sí? En 10 estados, en 10 regiones y estados diferentes del país, en 120 unidades de producción agropecuaria. Y aquí básicamente lo que quiero que vean es la comparación entre las unidades de producción agroalimentaria más eficientes y las menos eficientes. Y las barras que ustedes ven ahí, ¿sí? Son básicamente la diferencia, la brecha entre el menos y el más eficiente, medido con distintos indicadores. Noten ustedes cómo la brecha es muy grande, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, que está aquí de bovinos leche, o sea, que está de bovinos leche ni algo, ven ustedes cómo entre el productor más eficiente y el promedio, digámoslo así, hay una diferencial de 186%. Es una brecha grande. Pero en Ajo, en Sonora, por ejemplo, ahí en la zona de Arizpe, por ahí donde el río Sonora, que alguna vez se contaminó con el derrame de una mina, pues es 267. En Rosas, en Chihuahua, es 228. Siempre vemos un gran diferencial. A veces es menor cuando es un cultivo, una actividad reciente, todavía no se diferencian tanto los agricultores, pero siempre tenemos una brecha muy grande, ¿sí? Entre los menos y los más eficientes. Estamos hablando del mismo sistema producto o red de valor o cadena y misma región, ¿eh? O sea, en ese mismo contexto conviven productores que tienen este diferencial tan grande. Esto lo estamos diciendo para 10 estados, para 10 regiones diferentes y para distintas actividades productivas. Bueno, con esta idea dijimos, a ver, vamos a hacer un estudio más a profundidad. Bueno, de hecho, miren, antes que me pase, este tema de bovinos leche, uno diría, bueno, ¿por qué estas brechas tan grandes? Entonces, si uno se mete a las tripas, digamos, de por qué pasa esto, pues construimos un indicador que se llama el índice CASI, que son costos de alimentación sobre ingresos. En la producción de leche, por ejemplo, en muchas actividades intensivas, la alimentación es el principal concepto de costo. Casi el 60-70% de los costos de producción son por alimentación, ¿sí? Bueno, entonces este índice que dice es costos de alimentación de las vacas que están en producción sobre los ingresos por la venta de leche. Entonces, pues haciendo un estudio ya fino nomás para este concepto en distintos productores de esta región o de cualquier región, vemos que se ha establecido que si tú tienes un índice menor al 60%, esto te puede dar posibilidades a que sea rentable en esta actividad. Pero si es mayor, simplemente no ganas, porque si tú estás destinando, por ejemplo, en el número 28, pues estás destinando $1.40, más o menos, que está acá, ¿sí?
1 peso con 40 centavos. O sea, de cada peso que le entra, gasta ese peso, más 40 centavos más para alimentar a sus vacas en producción. Entonces no le queda para las vacas secas, para los reemplazos, para el semen, para la luz, mano de obra. No le queda para eso. Entonces por eso es necesario que tengas menos del 60% para que el restante te quede para cubrir tus costos y tu utilidad. Y noten aquí cómo nos está diciendo que solo el 18% de este grupo de productores, ¿sí?, cubren o están por debajo del 60%. Solo el 18%. El otro 78% simplemente produce de manera ineficiente. Entonces, eso de alguna manera explica esa brecha, ¿sí? Pero está explicada en buena medida por el tema de alimentación. Misma región, a veces es mismas condiciones, ¿sí? Quizás no el mismo ganado. Es el tema de cómo alimentas a ese ganado, ¿sí? Bien, con esta idea en mente, hicimos un análisis a profundidad de las unidades de producción agroalimentaria del Centro Occidente, de la productividad y rentabilidad. Teníamos varios objetivos, o nos planteamos varios objetivos. Primero, caracterizarlas técnica y socioeconómicamente. Después, determinar la productividad y rentabilidad de esas unidades de producción agroalimentaria. Identificar áreas de oportunidad y de mejora de las políticas públicas que se dirigían a esas unidades en esta región. Y identificar áreas de oportunidad y mejora de la gestión del sector agroalimentario. Consideramos un universo de cadenas, redes de valor, sistemas de producto, ahí están las 15, tanto agrícolas como pecuarias, ¿no? Bovinos, leche caprinos, ovinos, y en agrícolas pues están desde granos, maíz, granos, sorgo, hortalizas, cultivos forrajeros como la alfalfa, jitomate en agricultura protegida, pimiento también, cebolla, espárragos, o sea, está surtido rico el collage del que se analizó. Al final corresponde a la dinámica del patrón de cultivos de esta región. Bueno, un primer tema que tuvimos que discutir era que cuando se empezó a hacer contacto, porque se hicieron, no sé, más de 120 estudios de caso, entrevistas a profundidad con unidades de producción, pues obviamente es algo que pues cualquiera se esperaría, es que los productores normalmente no hacen una sola actividad, tienen un enfoque multicadena, ¿sí? Y pues las decisiones o las razones de por qué lo hacen puede estar desde pues que buscan, por ejemplo, tener una actividad que sea, nosotros le llamamos lotería, porque hay cultivos como la cebolla, por ejemplo, ¿sí?, o las hortalizas, el chile, que el productor dice, si le pego, lotería, ¿sí?, compro una Cheyenne, ¿no? Pero si me pega, me hunde. Pero también saben que esos cultivos pueden ser una lotería y para no caer hasta el fondo, pues tienen una actividad que es colchón, un cultivo que es colchón, que ahí caes en blandito, sobre todo los granos son más seguros, ¿no? También tienen una actividad que les dé liquidez, o sea, ingresos constantes, continuos, como la actividad lechera, ¿no? Eso se ordeña todos los días, 2 veces al día, a lo mejor te pagan cada 8, cada 15 días, pues te da liquidez. Hay esas actividades que tú haces no con la idea de vender el producto en sí, como el maíz forrajero o la alfalfa, sino como soporta esa actividad que te da liquidez. Hay otras actividades que lo haces para tener una alcancía por cuando se ocupe, una enfermedad, un accidente, un problema que sea emergente, pues uses la alcancía, como el ganado bovino, ¿no? Hay otras que sí lo ven como un negocio. Hay quien incluso dice, esto lo hago como un esquema de rotación para romper ciclos de plagas y enfermedades, ¿no? Otros dicen que es más bien para darle chamba a su maquinaria, automaquila, ¿no? Incluso hay quien dice, esto lo hago por terapia. Esto es común de repente que gente que se fue a Estados Unidos regresa y dice, pues esto es para pasar mis últimos años, ¿no? Terapia ocupacional, por gusto, ¿sí? Y bueno, yo creo que todos quisiéramos hacer cualquier actividad por gusto, por placer, ¿no? Pero hay gente que lo hace así. Pero al final, todas estas posibilidades se pueden dar. Entonces esto nos metió en una complejidad, porque dijimos, oye, pues para estudiar 5 o 6 cadenas simultáneamente en una de producción, entonces decidimos ver cada cadena en forma independiente, en forma individual, por separado. ¿Qué hicimos? Y el tipo de análisis que hicimos fue hacer el análisis de la utilidad de operación. Es lo que se desembolsa en el ciclo, lo que se invirtió en el ciclo de cultivo de la actividad ganadera. Incluye insumos, mano de obra asalariada, capital e intereses de la BIOS, si lo hay, crédito, primas de seguros y coberturas si las hay, mantenimiento de consumibles de maquinaria, gasolina, cuotas de riego, si hay, con o sin subsidios, etcétera. O sea, todo lo que se embolsas en el ciclo de producto.
Después viene la utilidad financiera, que ya se ve en todo caso los costos financieros, ¿sí? Primero lo desembolsado en el ciclo, más todo lo que son depreciaciones, ¿no? De maquinaria y equipo, cuotas por ciertos servicios, etcétera, etcétera. Al final es ver justamente las depreciaciones de los activos fijos. Y bueno, la utilidad económica ya no la analizamos porque además se centraba en otro tipo de temas, pero básicamente van a ver que el análisis es utilidad de operación y utilidad financiera considerando depreciaciones de activos fijos. Entonces, pues se nos ocurrió que tomar como un referente para poder presentar los resultados la Ley de Bienestar Económico, la LBE de Bienestar Económico, que es el valor monetario mensual por persona y los componentes de la canasta alimentaria y no alimentaria según la rueda de residencia, rural urbano. Y en este sentido, pues el Coneval para este mes, año que hicimos el trabajo, que fue en el 21, 22 por ahí, eran 2,698 pesos por persona, ¿sí? Que habitaba en el medio rural. Ahora, este dato se consideró, ese valor se multiplicó por el tamaño promedio de los hogares censales de la región, que era, según el INEGI, 3.9, ¿sí? Por cada hogar. Entonces, se necesitaba un ingreso, ¿sí? De 10,525 pesos para estar con dentro de la línea del bienestar económico, o sea, para tener ingresos, para cubrir la canasta alimentaria y no alimentaria, o sea, alimentos, vestido, calzado, transporte, educación, etcétera, según este referente. Entonces, simplemente como referente. No con esto queremos decir que eso sea suficiente para vivir, algo así, es un referente simplemente, y esto tiene sus fundamentos, según el Coneval. Bien, ya que tenemos el referente, es como se presentan los resultados en este gráfico. Este gráfico básicamente se pone los referentes, que es la línea de bienestar urbano y rural, ahí está la línea, y cada una de esas barras tiene que ver con la utilidad mensual en miles de pesos que deja cada actividad, con el tamaño característico de las unidades de producción de esa región, ¿sí? Que se analizó, ¿sí? Y se muestran los resultados para cada cadena en forma independiente, es decir, sin considerar el enfoque multicadena que suelen practicar las familias del agro. Noten ustedes las grandes brechas que hay. Así como hay actividades donde se pierde dinero, hasta por una mala decisión, por un tema climático, un tema de mercado, por ejemplo, el bravo que leí que hay hasta pérdida de 88,000 pesos en ciertas unidades de producción, también se puede ganar hasta 192,000 pesos mensuales de utilidad por mes, ¿sí? Entonces, todo lo que está en rojo ahí son pérdidas que se pueden tener. La agricultura es así, es una actividad que está expuesta por cualquier circunstancia a pérdidas. Pero noten ustedes que la posibilidad de tener utilidades por encima de la línea de bienestar, pues con la excepción de los ovinos, ¿sí? Caprinos y el tema del trigo y algo, digamos, trigo y sorgo, en general las demás actividades todas están por encima, ¿sí? Ahora, a pesar de eso, por ejemplo, el trigo y el sorgo tienen utilidades, ¿sí? Y casi están en el nivel de la línea de bienestar rural, ¿no? Lo mismo los caprinos, que incluso en la utilidad financiera, ¿no? La operación está prácticamente igual, ¿sí? Que la línea de bienestar rural. Entonces, ya cuando le pones las despreciaciones, pues baja un poquito. Pero noten que está muy cerca de la línea. Las que están más lejos, digamos, es siempre la de ovinos, ¿no? Pero en general, por sí solas las actividades generan ingresos. También pérdidas puede ser. ¿Cuáles serían los hallazgos clave de este trabajo que se hizo aquí? El primero es las brechas de utilidad que se observan en todas las cadenas, ¿sí? Entonces, estas brechas que les mostraba aquí en la figura, todas estas brechas, son brechas de utilidad mensual en miles de pesos, ¿sí? Brechas que están ahí. Entonces, ese es el primer hallazgo, o el primer hallazgo clave importante, todas, ¿eh? Y superan con creces la línea del bienestar económico, tanto rural como urbana, en el extremo superior. Incluso, digamos, si vemos en la parte media de la gráfica, o sea, si quieren me regreso otra vez, en la parte media, pues aquí cada uno de esos puntos son unidades de producción, muchos están empalmados, ¿no? Fueron muchas unidades de producción estudiadas, ¿no? Entonces, noten ustedes el extremo superior de la brecha y el inferior, ¿sí? Entonces, eso es un hallazgo fundamental, ¿sí? El segundo hallazgo fundamental es cualquier cadena individual, incluso los granos, como el maíz, por ejemplo, allí, tienen el potencial de generar las utilidades necesarias para cubrir los costos de las canales alimentarios y no alimentarios, o sea, para tener línea de bienestar económico, ¿sí? En lo individual, ¿sí? ¿Qué nos dice todo esto? Es que el conocimiento para ser rentable en las actividades agropecuarias, ¿sí?
de cualquier cadena ya existe. Por eso se explican esas brechas en la parte superior. Pero ese está incrustado en las mentes de unas cuantas familias, de unos cuantos agricultores, ¿sí? No hay quien lo socialice, si no, no estarían esas brechas, ¿sí? No hay razones, por lo tanto, para dejar de imaginar un escenario donde casi todas las actividades agroalimentarias que se practican en un determinado territorio o estado puedan contribuir al bienestar económico de las familias que la practican, ¿sí? Eso lo sabemos clave. Miren, el primer factor tiene que ver con el carácter familiar de las unidades de producción. Yo siempre he dicho que el 99%, si no es que más, de las unidades agropecuarias de este país, independientemente de la escala y el tamaño, son familiares. Pero aquí hay un tema que hay que ver. No es lo mismo ser unidad de producción familiar continuante, de segunda, tercera o cuarta generación, o ser alguien, una unidad de producción retornante, alguien que salió de su región, de su territorio, de su comunidad, de su ejido, a estudiar o a migrar al extranjero, por ejemplo a Estados Unidos, y regresa a hacer la actividad, retorna al origen, digámoslo así. Y los que son entrantes, o sea, aquellos que ven como una oportunidad la actividad agropecuaria y entran a hacer la actividad, pero no se dedicaban sus familiares, ni tampoco retornaron a esa región, simplemente entraron por la oportunidad. Eso es un tema fundamental. Se han determinado ya qué porcentajes hay en cada uno de esos, ¿sí? Bueno, una vez que entendemos eso, ¿sí? O sea, no deciden igual los continuantes. La investigación que hemos hecho nos dice que el continuante es más conservador, es más, le piensa más para tomar decisiones. El retornante, como ya salió, ya vio, es más ágil en innovar. Y el entrante, de plano, llega sin telarañas, sin ningún prejuicio y le entra. O sea, él no puede decir, es que así lo hacía mi papá o mi abuelito, algo así. Él entra y hace las cosas. O sea, esto es importante. O sea, ¿qué tipo de familias? Una vez que entendemos eso, tiene que ver también el tipo de movimientos estratégicos, le hace actuaciones y decisiones, o sea, cómo actúa cada uno de esos tipos de familias. Y ahí hemos categorizado y hemos estudiado, ustedes van a ver ahorita al final en la figura está la fuente, ¿sí? El tipo de actuaciones y decisiones. Esto está muy bien documentado, ¿sí? En varias investigaciones. Primero puede ser que tú intensifiques, o sea, que seas los que ponga foco en la innovación tecnológica a nivel de producto o proceso, o bien te dediques a escalar la unidad de producción, o sea, a extensificarla en tamaño, intensificas. Nomás que a veces hemos visto que hay unidades que se van por la escala, por el tamaño, muchas cabezas, muchas hectáreas, pero no intensifican. Y hay quien intensifica y también escala, crece, extensifica, ambas cosas a la vez, ¿sí? Pero están en el mismo cuadro. El segundo movimiento es la reconversión, o sea, cambiar total o parcialmente, ¿sí? El patrón de cultivos, animales o productos, porque la actividad ya no la dejó. Esta se dice fácil, pero es complicado este movimiento, esta actuación, porque a veces implica dejar cultivos, actividades que tienen 30, 40 años haciéndolas las personas. El otro es la diversificación, o sea, nuevos giros, ¿sí? O actividades dentro o fuera de la agricultura. Sí, comercio, industria, cualquier construcción, ¿sí? O bien que tú diversifiques zonas de producción para mitigar o para suavizar tus riesgos, ¿sí? Otro movimiento, otra actuación es la integración, o sea, que tú agregues eslabones productivos, ¿sí? Aguas arriba, o adelante o hacia abajo, o sea, que te integres para la compra de insumos, o para la producción de insumos, o para la producción de empaque, o de ciertos insumos clave para tu unidad de producción, que ya no los compras. O bien que te integras hacia el mercado, ¿no? Casi hasta el penúltimo eslabón de la cadena, eso es integrarse verticalmente, ¿sí? En la cadena productiva. El quinto movimiento es la diferenciación. O sea, aquí que tú diferencies por temas de certificaciones, ¿sí? Por temas de características composicionales de tu producto, o sea, mayor calidad, o que tenga mayor contenido nutricional, o que tenga mayor contenido de azúcares o de almidones. Eso es una calidad composicional. La que tiene que ver con certificación es simbólica, y la que tiene que ver con la relación cliente-proveedor es relacional de servicio. O bien te diferencias en productos. El sexto movimiento tiene que ver con la tercerización, o sea, que tú delegues ciertos eslabones a un tercero, por ejemplo, a parcerías, agricultura por contrato, o subcontrates los servicios de contabilidad o de aplicación con un RON, por ejemplo, estás tercerizando. El séptimo movimiento tiene que ver con la internacionalización, o sea, simplemente que te salgas a exportar a otro país, sobre todo el vecino del norte, ¿no? Ya sea indirectamente o directamente, porque tienes un contrato, es indirectamente, o directamente si tienes la escala y el volumen. Y por último, muy ad hoc con la agricultura 4.0 es la digitalización.
O sea, que empieza a meter drones, imágenes satelitales para hacer monitoreo, sensores, sistemas de aplicación variable, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son 8 movimientos estratégicos. ¿Cómo actúas? ¿Cómo los combinas? Pueden ser todos. De hecho, tenemos trabajo donde se ven que hay familias que hacen todos, ¿sí? En distinto momento, en distintas circunstancias, los van combinando y esto se da en el tiempo, es toda una trayectoria que se da en el tiempo. Pero esto explica. El otro elemento tiene que ver con el modelo productivo, modelo de negocios que implementa cada familia. ¿A quién le vendes? Como dice aquí, clientes, ¿sí? ¿Qué relación estableces con ese cliente? ¿Sí? ¿Qué propuesta de valor le haces? ¿Qué actividades clave implementas? Muchas tienen que ver con el movimiento estratégico, ¿no? ¿Con quién te asocias internamente en tu familia o con tus pares? ¿Sí? ¿Qué recursos clave pones en juego? ¿Cuáles son tus costos y cuáles son tus ingresos? ¿O qué canales empleas para hacer llegar tu producto? Eso tiene que ver con el modelo productivo, comercial de negocios que tú implementas. Y por último, dado que estamos hablando de empresas familiares, ¿sí? Aquí resulta clave cómo interactúan estos 4 subsistemas. La familia y la unidad de producción están juntas. Y aquí entran muchos sentimientos, muchos conflictos, muchas emociones, ¿sí? Cómo gobierna el patriarca, el fundador, la mamá, el papá o el mayor, cómo gobiernan la empresa, ¿sí? Y cómo se maneja el tema de la propiedad de los activos, de las tierras, todo eso. Entonces, la interacción de estos 4 subsistemas puede generar o una armonía o un conflicto en este tipo de empresas. Muchas veces las unidades de producción agroalimentarias tienen dificultades para innovar, para ser productivas y rentables, por una serie de conflictos que se dan a nivel de la familia o la unidad de producción o el gobierno de la propiedad, por el tipo de cliente que atiendes y la forma en que estás actuando, ¿sí? Pero todas estas son variables que no vamos a abordar, están perfectamente estudiadas y documentadas, ¿sí? Están los artículos publicados, la situación publicada, ¿no? Pero nosotros vemos que esto al final explica mucho el desempeño, ¿sí? Ahora, fíjense, si hablamos cuando se habla del modelo de negocios, modelo productivo, comercial que empleas, tiene que ver con las bases sobre las que una empresa, una unidad, ¿sí? Crea, proporciona y capta valor. Esta es la definición clásica. Pero yo digo que para no complicarnos las cosas, hay que hacerlo más simple. Tiene que ver con las elecciones que toma la familia. ¿Cómo elige? ¿Qué elige? Pues a quién le vende, cómo se vincula con él, qué canales emplea, qué propuesta le hace, qué actividades clave implementa, con quién se asocia, qué recursos pone en juego, qué canales emplea, ¿sí? Esas son las elecciones que hace. Y estas elecciones o decisiones tienen consecuencias en los costos o en los ingresos, ¿sí? Bien, entonces, al final, lo que ve uno, esta gráfica que se trabajó en todos estos cultivos y especies pecuarias, tiene que ver con elecciones y consecuencias. En la parte superior está esa D', que es desviado positivo, es el que se desvía positivamente de sus pares, en el mismo cultivo, en la misma región, ¿sí? Y las consecuencias que eso tiene. Entonces, quien hace una serie de decisiones de gobierno, de su unidad de producción, dependiendo del tipo de familia y del tipo de actuaciones que hace, pues se puede ubicar en la parte superior, pero si no, pues hasta la parte de abajo o en la parte del medio. Elecciones y consecuencias. Esto es lo que nos dice esto. Cuando hablamos de esas elecciones, justamente hablamos de estos 8 patrones de movimientos estratégicos o de actuación de decisiones. Es cómo actúa los que están liderando esa unidad de producción. ¿Cómo actúan? ¿Qué eligen? Y estas invariablemente tienen que ver con justamente actividades clave o con recursos que pones en juego, ¿sí? Por eso es importante entender este tipo de cosas de los patrones de actuación que tienen las unidades de producción. Entonces, miren, vamos a poner un ejemplo, el maíz. Este cultivo que es, pues dicen que sin maíz no hay país, y este es un cultivo emblemático para nuestro país, que mueve conciencias y mueve pasiones. Bueno, ahí está. Noten ustedes cómo los puntos que están ahí en negro, pues hay puntos que están por debajo de la línea de bienestar económica rural, pero hay uno que está en el extremo superior, o sea, este que está aquí, que tiene 39,000, ¿no? 39,000, en la utilidad de operación o en la utilidad financiera tiene 35,000, ¿no? Son utilidades mensuales, ¿eh? Mensuales, ¿sí? Bueno, déjenme poner un foco ahí, vean ustedes la brecha. Hay quien está debajo de la línea de bienestar, pero hay quien anda en 35,000 pesos mensuales. Ustedes pensarán que es alguien que tiene un latifundio. No, esto no es una unidad más de 5 o 6 hectáreas como está la mayoría de este país. Vamos a ver los datos finos. Aquí se hizo el análisis de rentabilidad
¿sí? Y de productividad en este cultivo en 4 sistemas de producción de esta región del centro occidente. Tenemos, entonces, si ustedes ven ahí, podemos ver claramente cómo el costo del sistema convencional, ¿sí? Que es el que queremos comparar, pues en este caso tiene 46,000 pesos por hectárea. Y el sistema biointensivo, que es digamos que debemos ser como referencia de innovación, tiene 40,986, o sea, casi 6,000 pesos menos de costo. Pero la utilidad en el convencional, lo que hace la mayoría son 18,000 pesos y este tiene 61. O sea, noten ustedes que estamos hablando más de 3 veces, ¿sí? La utilidad, ¿sí? ¿Qué estamos hablando ahí? Justamente es una mayor productividad de este sistema, ¿sí? Comparado con el sistema convencional. O sea, tiene que ver cómo usa en los costos, la mano de obra, los insumos, la tierra, ¿sí? Y qué resultados obtiene. Eso es productividad, ¿sí? Relación insumo, producto que obtiene. Y en este caso expresado pues, en tonelada, 17.6 y en dinero, ¿no? Estas son 14, estas son 17.6. ¿Qué nos dice esto? En todo caso, nos dice que este que está aquí, el que tiene mejor productividad, mayor rendimiento y menores costos, en suma mejor productividad, solo necesita 2.05 hectáreas para alcanzar la línea de bienestar, ¿sí? Mientras que este, que es la mayoría, necesita 6.9 hectáreas para alcanzar su línea de bienestar, para vivir del maíz, digamos, no estar pobre por ingresos. Esto es lo que dice ese indicador. ¿Qué hizo este que está aquí? ¿Qué hizo este? Básicamente deja el 100% de los rastrojos, de los esquilmos del ciclo anterior y los incorpora al suelo, ¿sí? Y siembra con sembradora de precisión. Trata e inocula la semilla de siembra con una serie de microorganismos que le dan una serie de, digamos, de atributos al cultivo y lo hacen pues, rendir al finalmente más, ¿no? Realiza análisis de suelos, o sea, no fertiliza ciegas, y a partir de ello hace una mezcla, digamos, de nutrientes convencionales. Ahí ponemos los convencionales, sulfato de amonio, cloruro de potasio, pero ya mete zeolita, fósforo de elevación escalonada y componentes organominerales como la leonardita, microorganismos formadores de micorrizas, como azospirillum, que permite reducir la cantidad de nitrógeno que se aplica de síntesis química, ¿sí? Y bacterias que solubilizan el fósforo. Este tipo de innovaciones, quiero decirles que son producto de una serie de colegas egresados de la universidad que las han puesto a prueba en el centro del país, del norte, en el sur del país, ¿sí? Realiza la nutrición foliar con aminoácidos y controla plagas y malezas con productos biológicos. Uno puede decir que todas estas innovaciones, dice, oye, pues ¿cuánto le mete? Vean que le pone 6,000 pesos menos, pero saca 3 toneladas, .6 más, bueno, 14, ¿sí? 3 toneladas más, 4 toneladas casi, ¿sí? Pero vean la diferencia en utilidad, 18 contra 61. Eso se lo explica. Y no es latifundio. Ahora, eso es en temas de productividad. Pero también vemos que la rentabilidad depende también de cómo te articules al mercado. En este caso, los agricultores, los ganaderos. Este estudio que hizo a partir de la encuesta de agropecuaria nos dice que el 59% de los productores que practican actividades pecuarias le venden un intermediario, ¿sí? Y el 42% de los que hacen agricultura le venden intermediario. Noten ustedes cómo la gente que vende directamente los agricultores a la agroindustria son bien poquitos, a menos del 10%, en este caso en agricultura. La mayoría venden más directo al consumidor, ¿no? El 39% y el 20%, o sea, son cadenas cortas que le llaman, ¿no? Y obviamente estos que venden directo al consumidor probablemente tengan acceso a mejores precios, ¿no? Eliminan todos los intermediarios, ¿no? Esto es más común en la ganadería, ¿sí? Que son mercados más locales, 39%, que en la agricultura, ¿no? Sobre todo hablando de lo grano, ¿no? No puedes vender en un mercado local. Pero esto ya nos habla de cómo te articulas. Y bueno, haciendo a profundidad, hicimos una investigación a fondo que está publicada aquí por Martínez López en 2022, y aquí quisimos estimar justamente cuánto le agrega al agricultor el hecho de que participe de forma organizada. Entonces vimos a nivel primero de compras consolidadas, que es el 2, pues 151 pesos más por tonelada, en este caso es maíz. Si haces ventas consolidadas de ese maíz, puedes obtener hasta 453 pesos adicionales por el poder de negociación que te da, ¿sí? Y la utilidad del proceso comercial, pues almacenaje y una serie de servicios son 139 pesos, ¿sí? Ahora, si tú ves también, pues ya lo vimos, la brecha que hay en promedio en productividad, pues puedes agregarle entre 427.9 o hasta 896 pesos por reducir esas brechas de productividad que ya veíamos. Entonces, ¿qué vemos? Que al final
Sumar 2, 3 y 4, o sea, compras, ventas y el proceso comercial, te da 744 pesos por estar organizado. O los pierdes por no estar organizado. ¿Sí? Y si sumamos todos lo que te da la organización, el valor agregado de la organización, estamos hablando que el margen adicional que obtendrías como agricultor está desde 1,171, 1,172 hasta 1,640 pesos adicionales por la organización. O sea, abordando todo desde productividad hasta el proceso de articularse mejor al mercado. ¿Sí? Entonces, miren, si lo viéramos en términos del modelo productivo comercial, ¿sí? Ya viéndonos a... Esto lo habíamos hecho, esto que les decía antes era en el centro, occidente. Pero miren, esto que está aquí tiene que ver con lo que sucede, por ejemplo, en Sinaloa y las brechas, ¿sí? En general, los agricultores ahí le venden a la agroindustria o a copiadores, o sea, eso no se distinguen. Así lo hace la mayoría, pues lo ponemos como el patrón, lo que hace la mayoría, y lo que hacen los desviados positivos, digámoslo así. Eso en general, no hay diferencia. Pero fíjense, si vemos las brechas que se observan de aquí, en general hay una tendencia que la gran mayoría de los agricultores estén cediendo sus tierras a ciertos agricultores, ya sea renta o no percería, lo vamos a ver más adelante. Eso se llama extensificación. O sea, para compensar la caída de márgenes están creciendo en escala, ¿sí? Pero también están intensificando. Pero noten ustedes las enormes brechas que hay. Por ejemplo, los datos que publica la Fundación Produce de vitrinas de validación manejadas bajo las mismas condiciones en el centro, norte y sur del estado, nos hablan de brechas que van desde 5 en maíz blanco hasta 21 toneladas por hectárea, fíjense. ¿Sí? Hasta 21 toneladas. En amarillo son 18 amarillo de 8 a 17 toneladas, la primera que estás arriba, en la primera línea, ¿no? Entonces, otra vez, las enormes brechas que hay en rendimientos. Y estos son por región, este tipo de resultados están ahí, ¿eh? Esto nos habla lo mucho que se puede, o sea, genética, productivamente, potencialmente, ya están ahí las posibilidades para poder producir más, ¿sí? Normalmente los desviados positivos, los que salen más adelante, pues son parte de organizaciones que integran el financiamiento como para financieras o directamente con líneas directas con alguna SOFOM o con, bueno, antes con la Financiera Nacional, ahora con FIRA, ¿no? Tienen sus fondos de autoaseguramiento, hacen compras consolidadas de insumos, se abastecen de combustible, diésel, gasolina, tienen almacenaje, hacen ventas consolidadas, ¿no? O sea, eso más o menos lo tienen amarrado, pero la gran brecha que hay en productividad es muy grande también ahí. O sea, esto se da en el centro y en el norte del país, es lo que les quiero comentar, ¿no? O sea, este tema de organización entre pares es un tema fundamental para tener mayor poder de negociación, como lo vimos hace rato, ¿no? Bien, miren, otro ejemplo, el caso de porcicultura. O sea, la porcicultura, pues es una actividad que todavía no se ha concentrado tanto como la avicultura, pero todavía hay una fuerte presencia de familias, por ejemplo, ahí. Aquí están los porcinos, vean ustedes las brechas. Hay quien pierde, pero hay quien está acá arriba de 67 o 60,000 pesos la utilidad financiera, mensuales, depende de la escala. ¿Qué encontramos aquí? Miren, si ustedes ven aquí es lo siguiente, o sea, al final lo que al agricultor le interesa es finalizar en este caso estamos hablando de un ciclo completo, finalizar. Es el foco del productor o del socio en este caso. Él finalizar sus cerdos para venderlos. Pero para finalizarlo necesita tener alimentos balanceados. Necesita tener productos veterinarios para atender la parte sanitaria, la parte de la genética, el semen para hacer, digamos, la inseminación de las hembras que dan sus lechoncitos, los cuales van a parar después a la finalización, y toda la parte del análisis clínico, ¿no? Para temas de enfermedades o qué sé yo. ¿Qué sucede aquí realmente? Fíjense. Lo que nosotros vemos es que lo que está aquí en color azul, productos veterinarios, alimento balanceado y lechones, son nodos que se han cooperativizado, que son negocios, si ustedes quieren, que hace una organización de la cual forma parte este productor que se concentra en finalizar sus lechones. Pero todo lo que son productos veterinarios, alimento balanceado y lechones, los hace su organización, ¿sí? Y todo lo que es análisis clínicos, ¿sí? También los hace su organización. Los ha externalizado digamos, a una universidad local, ¿sí? Para que hagan sus prácticas, pero que le den el servicio, ¿no? Ganar, ganar. Y todo lo que es la genética y el semen, pues esto es actividad
Los grandes proveedores de genética no te venden el semen o el semental, sino que te dicen, te pongo el semental en un lugar que tú decidas en tu país, ahí hay un grupo especialista de la empresa que extrae el semen, lo diluye y te entrega las pipetas para que tú insemines tus hembras, y esas hembras en todo caso producen sus lechones que van a parar a la finalización. Pero esto se hace en forma cooperativa, o sea, este productor es parte de un ecosistema, ¿sí? En donde él puede concentrarse en la actividad productiva de la finalización y lo mala su organización, ¿sí? O sea, se externaliza o bien se cooperativiza. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando ustedes comparan a digamos, que opera en un ecosistema de este tipo, en una red de este tipo, y a que opera solo con su familia, digamos ahí, pues vemos cómo pues que está al lado izquierdo finaliza 483 cerdos al año, o sea, no son pequeñitos, son medianones si ustedes quieren, y aquel finaliza 736. Pero noten cómo la utilidad de operación está casi de 2 pesos, 6.76 con que 8.64. Y entonces la utilidad mensual, pues son 32, son el doble el que está a la derecha, no 66,000 pesos. Noten, sin embargo, cómo, pues es más productivo, ¿sí? Si bien es cierto, su escala es 52% mayor que el primero, que el que está a la izquierda, ¿sí? Su utilidad de operación es pues más del doble, 104%, ¿sí? Entonces, quiere decir que no es la escala solamente, es un elemento la que explica, es más bien la eficiencia y es ser parte de un ecosistema que le permite a él pues ser más competitivo, ¿sí? Más productivo, más rentable. Bien, si pusiéramos en el lienzo el modelo de negocio, diríamos que pues aquí tenemos de este lado, nosotros decíamos al desviado positivo, al que está aparte de todo un ecosistema, y este tiene un costo, utilidad de operación de 8.64, y el patrón lo que hace la mayoría es de 6.74. Ambos venden cerdo finalizado en pie a intermediarios. Esto es un tema que pues no han logrado superar, o les gusta producir cerdos en pie, al intermediario, ¿no? Eso no se distinguen. ¿En qué se distinguen? Es en ese proceso de tercerización que hace la organización de la cual forma parte este desviado positivo, cómo se integran, ¿sí? Y internalizan una serie de eslabones y cómo intensifican. Por ejemplo, él tiene un sistema, el desviado positivo, que le llaman camas profundas, que es un modelo donde en vez de tener concreto tienes pajas, ¿no? Ahí, muy interesante el sistema, ¿no? Mientras que la mayoría de los que están acá simplemente intensifican, ¿sí? Y andan, pues trabajo en familia, ¿sí? Pero no trabajando con pares, como lo hace el desviado positivo, que coopera con pares, con su organización, y está pues sola con su familia, ¿sí? Esa es la gran, eso hace la diferencia, ¿sí? No es pequeña, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos? Al final, es como eliges y qué consecuencias tiene. Y eso se explica en tu brecha, ¿sí? Pusimos 2 ejemplos. Entonces, este es el marco, digamos, lo que permite explicar, y es algo que normalmente no abordamos ni en las universidades, ni en las políticas públicas, ni en la capacitación. A veces más vemos el tema técnico, agronómico, pero no vemos el todo, no lo vemos de manera sistémica. El cómo actúa, cómo decide, qué tipo de familia es, qué tipo de modelo tiene, cómo está internamente la interacción en ese agricultor. Eso es todo. Entonces, miren, ¿qué aprendimos de todo eso? Nuestra gran conclusión es que una gran brecha cerrada en el campo mexicano está en lo que sabemos en forma colectiva y lo que hacemos en forma individual o familiar, ¿sí? Y miren, esto es importante viéndolo en el contexto de las políticas públicas. Este gráfico lo hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, pero de esto hay como 6 estudios que ha hecho la FAO, Banco Mundial, en Chapingo, el doctor Leos y Jessica Zavala hicieron un trabajo y llegan a lo mismo. O sea, yo tengo 20 años viendo este tipo de trabajos, donde comparan la eficiencia del gasto público destinado al agro en América Latina y el Caribe. Entonces ponen en el eje vertical cuánto crece el sector primario en el PIB, y en el eje horizontal el gasto público agrícola como porcentaje del PIB agrícola. Y ustedes ven un gráfico donde hay una correlación. Dice, a mayor gasto, ¿sí?, más crecimiento, y viceversa. A menos gasto, menos crecimiento. Uno diría, pues sí, suena lógico. Pero si ustedes buscan aquí a un país, el nuestro, no está. ¿Por qué no está? Pero sí está, ahí está, miren, ese es México. México es de los países que más gasta en relación al PIB agrícola, pero vean ustedes su crecimiento, no es de los más, debiera estar allá en las nubes su crecimiento, sin embargo está acá. Es un punto extremo, es un outlier, dicen los estadísticos, ¿no? Es un caso de estudio México, ¿sí?
Es un caso de estudio realmente. Y esto que nos lo han dicho tiene que ver con, dice, bueno, y entonces, ¿cómo gastan y en qué gastan los mexicanos? ¿Sí? ¿Por qué si gastan tanto no crecen? Como lo hacen estos países que gastan menos y crecen más. Bueno, tiene que ver con la estructura del gasto público agropecuario en México. Miren, para analizar esto tenemos que distinguir entre dos grandes bienes públicos y bienes privados. Para no entrar en discusiones teóricas, yo quisiera ponerles ejemplos. Aquí están los ejemplos de bienes públicos, ¿sí? Por ejemplo, aquí ponemos mitigación de emergencias, desastres naturales, conocimiento agrícola, innovación, salud e inocuidad de plantas y animales, difusión de información, toda la infraestructura de rastros TIF, derechos de propiedad, manejo de recursos naturales, etcétera, etcétera. Ahí están todos los sistemas de información, etcétera. Bienes privados serían todos esos que están acá, ¿sí? Subsidios, pagos directos, mercadeo, producción, crédito, insumos, capital, energía, el tema de los precios que se dan de garantía, por ejemplo, ¿no? Inversiones de irrigación a nivel de finca, ¿sí? Todo lo que son desarrollo de mercados, programas productivos, etcétera. Esos son bienes privados, ¿sí? O sea, esto es lo que recibe un individuo y por recibirlo rivaliza con el consumo de otros. Si yo lo recibo, el otro no lo recibe, ¿sí? O excluye al otro, ¿sí? Mientras que un bien público no excluye a los demás, ¿sí? Bueno, aquí ponemos el ejemplo, en todo caso, de la infraestructura de irrigación primaria y secundaria. Por ejemplo, la presa y los canales primarios que pasan por cerca de tu parcela, eso es un bien público, ¿sí? Pero ya las inversiones que se hacen en irrigación a nivel de tu unidad de producción, de tu predio, ¿sí? Todo el sistema de riego por goteo, aspersión, pivote, ya ese es un bien privado, porque ese es de uso de tu parcela, mientras que el otro es un bien que usan todos los que están en esa región, ¿sí? Y ese generalmente es una inversión pública, porque es muy, muy costosa hacerla, ¿no? Entonces, pues aquí nos encanta, todo lo que está palomeado, nos encanta. En este país creo que todos se identifican con esta dinámica de gasto, ¿no? Normalmente cuando hablan de investigación a través de tecnología, formación de capital humano para organizarse, para innovar, o desarrollar mercados financieros inclusivos, ¿sí? A veces dice que no son ni privados ni públicos, que son semipúblicos, semiprivados, están en medio. Nosotros consideramos que dependiendo del enfoque del sistema que se haga, son más bienes públicos que privados. Por ejemplo, un sistema de innovación que haga mucho por socializar, por difundir, por dar a conocer más la tecnología, pues lo hace público. Al final el conocimiento está disponible para cualquiera. Pero si tú te dedicas a asesorar en forma individual nomás una productora, el líder, el más importante, y no haces eventos demostrativos, no haces publicaciones en redes, etcétera, pues obviamente se queda encapsulado ahí, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos más que es un bien, pues más que privado, es un bien más tirándolo a lo público, semipúblico, público, ¿sí? Bien. ¿Cómo hemos gastado en este país? Pues si ustedes analizan desde la Alianza para el Campo, desde ahí, desde la época pues qué sería, de Cedillo, ¿no? Hasta nuestros días, el porcentaje que vamos a destinar a bienes privados está entre el 65 y el 91, ahorita estamos en el 91%, y a bienes públicos solamente entre el 9 y el 35% dependiendo del año. O sea, nos encanta gastar en bienes privados, ¿sí? Y esto en buena medida, esto no lo digo yo, lo dice el BID, el Banco Mundial, la FAO, y cualquier investigación es que el problema de este país es cómo gasta, o sea, que básicamente lo destina a bienes privados, ¿sí? Y esto tiene todo un tema político que da para discutir, ¿sí? Pero esta es la situación, pues estamos ahí, ¿sí? Ahora, lo que no hay lugar a dudas, y eso no dice todo tipo de investigaciones, es que la evidencia indica que a nivel de todos los países de América Latina y el Caribe, México es el país que mayor gasto público destina hacia el agro, pero es el país que no crece o que menos crece. A todas luces hay un serio problema de mala calidad del gasto público, ¿sí? Hay una evidencia de mala calidad del gasto público, ¿sí? Y esto ha cambiado ya, esto cambió, ¿sí? Miren, yo quisiera presentarles, para empezar la dinámica, nosotros vemos ahí que esto no ha cambiado en términos de que seguimos gastando, o sea, el presupuesto, digamos, del programa especial concurrente desde el 2018, antes, digamos, de la entrada del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues vean cómo creció de 334 a 352 y sigue creciendo hasta llegar a 440,000 millones de pesos, ¿no? Están millones de pesos. Después, lo que va para la SADER, pues sí cayó un poquito, digamos, en 2020, pero después volvió a recuperarse y está por encima de lo que estaba en 2018, 74,110. Ahora, lo que sí ha cambiado es
el tipo de programas que se han implementado. Noten ustedes cómo los programas que son proyectados del gobierno, pues básicamente son pues producción para el bienestar, precios de garantía, fertilizantes, sembrando vida, etcétera, etcétera. Tres de estos programas que son los prioritarios para el gobierno, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, la SADER, pues se llevan el 63% del presupuesto, fertilizantes, producción para el bienestar y precios de garantía. Producción para el bienestar es una especie de procampo, pero con un componente de asistencia técnica muy específico para un grupo de productores, ¿sí? Y todo lo que es el tema de productos alimentarios básicos, ¿no? Y el programa Sembrando Vida, que se lleva 38 mil millones, casi de 39 mil millones, digamos, ¿sí? Y que pues implica entregar 6,250 pesos por mes a cada uno de los casi medio millón de sembradores, ¿sí? Digo, perdón, 449 sembradores que a su vez tienen cerca de 1.1 millones de hectáreas donde establecen sus sistemas agroforestales, UMIAF, ¿sí? Pues se lleva esta cantidad de lana. Este recurso realmente es un presupuesto que va realmente al campo, al sector agropecuario, a cierto segmento de población. Entonces, si sumaron esta cantidad de 38, 39 millones a los 74, pues tenemos que el agro ha recibido más dinero que nunca, ¿sí? O sea, seguimos gastando igual generosamente como lo ha hecho siempre. Ha cambiado mucho la lógica de gasto. Y en esto quisiera explicarlo, mire. Antes del gobierno de la Cuarta Transformación, ¿sí? Y un planteamiento que hemos hecho nosotros en nuestro libro que se llama Otro Campo es Posible. ¿Qué decíamos? Un tema fundamental es ver en qué gastas, ¿sí? Antes de la Cuarta Transformación se gastaba sobre todo en bienes privados, ¿sí? Ya lo vimos, los porcentajes tan altos. Nosotros siempre decimos que dada la evidencia que dicen todo el tipo de investigaciones, tenemos que ponernos en bienes públicos y no vamos a seguir gastando sin dar resultados, ¿sí? Y ahí se dice por qué en este texto. ¿Cómo? Vía demanda. Acuérdense que se abrían las ventanillas y la gente iba presentando sus expedientes, solicitudes y le daban a bien poquitos, ¿no? Nosotros proponemos acá que eso de hacer política pública vía demanda es no hacer política, porque al final se decide mediante mecanismos que todo el mundo sabemos, muy oscuros, a quién le das y a quién no le das, ¿sí? Entonces, aquí más bien es dialoga y consensúa con los actores qué tipo de política es conveniente dado un presupuesto limitado que siempre se tiene, ¿sí? ¿A quién le das? ¿Sí? Nosotros teníamos que antes de la Cuarta Transformación teníamos un gasto regresivo, ¿sí? ¿Sí? O sea, le dabas a los que menos ocupaban, ¿sí? Nosotros aquí sugeríamos pues que eso depende del tipo de problema que tengan los sujetos. Para eso está el gasto público y el gobierno, para resolver problemas públicos, problemas colectivos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué teníamos entonces? Una lógica de este tipo. Básicamente el 65-80% era bienes privados, gasto público en bienes privados, ¿sí? ¿Cómo se hacía? Había ventanilla, había demanda. ¿A quién? A los que más tenían. O sea, está muy bien documentado por evaluaciones que hizo la FAO, por ejemplo, que el 10% de los productores más grandes se llevaban entre 45 y 80% del dinero que existían en los programas. Entre 45 y 80, dependiendo de los programas. Acuérdense que eso implicaba un porcentaje de apoyo y otro tenías que ponerle, todo el mundo tenía, entonces pues iban los más grandes, ¿no? Además los contactos y los apoyos que tenían, ¿no? Entonces, lo cierto es que hemos dicho que este era un gasto regresivo irrelevante, porque ya vimos el gráfico que decíamos ahorita de que a mayor gasto México no reflejaba crecimiento, ¿sí? Por la magnitud del gasto debías tener un crecimiento enorme, no lo tuvimos. Entonces, muy poco, le dabas mucho a muy pocos, ¿sí? Y dado los resultados productivos era irrelevante, no se reflejaba en el crecimiento. Entonces llega el gobierno actual y dice, a ver, esto va a cambiar hoy, esto va a cambiar. Entonces, ¿qué te dicen? Pues vamos a ver qué es lo que damos y qué es lo que diste. Pues yo digo que lo mismo, incluso más, ya vimos cómo creció el presupuesto. Y son básicamente bienes privados porque son transferencias monetarias, o bien insumos, o bien subsidio a los precios de garantía que no existía. Entonces, bienes privados. O sea, tú apoyas a un individuo y ese apoyo excluye a los demás. Al final, la cobija de presupuestal es de este tamaño. Si tú cobijas a un sector, descobijas al otro. Y hoy en día ese es un gran problema de que pues simplemente cambiaste. Bueno, ahorita vamos a ver ese tema, ¿no? Ahora, ¿cómo? Pues lo haces vía padrones que se hicieron, que se llaman del bienestar, transferencias directas sin intermediarios, o bien vía la Secretaría del Bienestar, como el caso de Sembrando Vida, que antes hacía Zagarpa o Sader con el programa del PESA, por ejemplo, ¿no? Nomás cambió secretaría, ¿no? ¿A quién? Pues aquí es donde a lo mejor viene el cambio de fondo.
Acuérdense que era el tema primero a los pobres, y sobre todo es con una lógica de pasar de un gasto regresivo a un gasto progresivo, ¿sí? Darle a los que menos tienen. Ahora, esto puede debatirse y puede dar mucho debate si es un cambio periférico o un cambio de fondo, ¿sí? Nosotros pensamos que si tú estás modificando el destinatario, pero estás apoyando de la misma manera con bienes privados, con recursos monetarios directamente en tu cuenta, como lo hacías en el pasado para los grandes agricultores, pues es lo mismo para una población diferente. Entonces, si para este tipo de agricultores no fue relevante el gasto en términos de productividad y rentabilidad, pues no va a ser tampoco para estos, ¿sí? Esa es la hipótesis, y bueno, ya hay resultados para poder decir que así está sucediendo, ¿sí? Entonces, pues lo decimos que ahí es un tema que es un tema clave. Entonces, por eso decimos que ya es hora de una política pública para el campo incluyente y realista. Incluyente es, pues tienes que ver cómo atiendes al mayor número de productores, ¿sí? Ahorita simplemente cambiaste la cobija de un lado para otro, ¿sí? Pero también no estamos siendo realistas en el sentido del tipo de problema que queremos resolver y el tipo de resultados que queremos dar. Y miren, vamos a una tipología que ya tiene rato que se hizo, pero yo creo que esta sigue siendo reflejo de nuestro sector agroalimentario. Son 5 estratos. Ahí ven ustedes como el estrato 1 y el 2, que son básicamente familias de subsistencia al 1 sin vinculación al mercado, pues es el 22, no venden, en general es autoconsumo. ¿Sí? El estrato 2, que es el 50.6, pues son de subsistencia y se vinculan al mercado, pero venden apenas el 7.5 de las ventas totales del agro. ¿Sí? Los dos estratos, el 5 y el 6, pues estamos hablando que son el 8.4 el E5 y el 0.3 el E6, pero representan el 73-74% de las ventas totales, ¿no? Y tenemos el E4, el 3 y el 4 que están en medio. Entonces, pues al final, este tipo de estratos, el E3, el 4 y el E5, ya si abogo por el 6 me queman vivo, pero esos 3 estratos, sobre todo el 4 y el 5, ¿sí? Estos se utilizan en la política, porque son casi una tercera parte y casi la mitad de la producción y las ventas de este país, ¿sí? Y esos pues, son los que salieron a protestar, ¿sí? Aunque queramos ver con otro tipo de matices, ¿no? Y además, otra cosa, miren, esto es un tema que también se ha discutido mucho en los estudios, en las investigaciones. Yo entiendo el planteamiento de primero a los pobres y creo que es algo que es difícil de debatir y cuestionar. El tema es que tú estás dando una solución agrícola para quien no vive de la agricultura, ¿sí? Este tipo de trabajo, nos decían, cuando se hizo un trabajo muy detallado por la encuesta, por la Coneval, la encuesta nacional a hogares rurales, por ejemplo, y ahí decían, mira, la gente que estaba en este programa que antes se llamaba Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿sí? Digo, no vayan a colgarme por este nombre, ¿sí? Al final era la gente, la más pobre de los pobres, ¿sí? Y ven ustedes que estés o no en la cruzada, al final estaban en situación de pobreza. Pero no más del 13 o 22% de los ingresos de estas familias son de la actividad agropecuaria, ¿sí? El otro 80% viene de las actividades no agropecuarias. Entonces, ¿tiene sentido plantear una política agropecuaria para gente que no vive del agro? Entonces, no vas a sacarlos adelante si te hacemos una política de esta naturaleza, ¿sí? Entonces, mire, bien podemos decir que en materia de gasto público hacia el agro, eso es lo que hemos aprendido en los últimos 40 años, estamos ante políticas devoradoras de los recursos públicos al tratar problemas tragamonedas, que han sido erróneamente definidos y planteados. Cito a Luis F. Aguilar, ¿sí? Y miren, entonces, el reciente acuerdo de brindar apoyo a los productores de maíz, estos que se manifestaron, no es más de que patear el bote hacia adelante, ¿sí? Pero también lo estuvimos haciendo en los 24 años de la llamada Alianza para el Campo, pateando el bote. Si lo hubiéramos hecho bien, no hubiéramos tenido lo que estamos teniendo ahorita, ¿sí? Entonces, el problema está que, citando aquí a Lenin, él decía que hay décadas en las que no sucede nada y semanas en las que suceden décadas. Y entonces hace saltar los peces de la pecera. Todo estaba tranquilo y pues saltan, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se dio la tormenta perfecta, como se dice, ¿no? Pues acuérdense cuando estalló el conflicto Rusia-Ucrania, ya por el 21, ¿sí? 20, 21, algo así.
pues dada la importancia de los dos países, productores de materias primas, de granos, de fertilizantes, pues los precios se fueron a las nubes. Se juntó con la pandemia y se trastocaron todas las cadenas de suministro y pues también eso provocó un desorden en el mercado mundial. En México vivimos una sequía por ahí en el 23 y bueno, en Sonora siguen 24, 25 y siguen con sequía, ¿no? Y pues también ya estamos testigos del choque geopolítico entre las dos grandes potencias, China y Estados Unidos. De hecho, el acuerdo más reciente de este choque, pues fue que al final China pues le va a comprar soya a Estados Unidos porque estaban inundados sus mercados internos porque el gran comprador no estaba comprando granos, ¿no? Pero este choque al final movió todos los mercados, hubo mucho producto que ahí estaba, ¿sí? Tuvimos ahora sí buenas cosechas en el 2025, se espera que en 2026 también porque tuvimos buenas lluvias en general, ¿sí? Quizás con la excepción de Sonora que tiene menos agua, ¿sí? Y que este conflicto que sigue, Rusia-Ucrania, al final ya se han normalizado las rutas de comercialización, sobre todo de trigo, de cebada, ¿sí? Mediante un corredor, digamos, alterno en el Mar Negro, y eso ha hecho que al final esto haga más oferta de granos, ¿sí? Entonces, el incremento de costos por este conflicto y pandemia y sequía, pues sí bajaron los precios de fertilizantes, pues se quedaron arriba, pero los precios de los granos se vinieron para abajo. Entonces, buenas cosechas, malas noticias para el productor, y eso pues nos tiene en esta situación. O sea, pues es la tormenta perfecta que nos hizo saltar ahí, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro árbol de problemas, pues la baja rentabilidad es el tema que manifiestan desde hace un buen rato los agricultores, ¿sí? Eso es lo que les duele, eso es lo que les lastima. Ya hemos aportado argumentos, evidencias, ¿sí? Que nos dan pistas para ubicar las causas y el problema. Entonces, siguiendo esta lógica del árbol, ¿cuál es el efecto síntoma dolor? La baja rentabilidad de las actividades agropecuarias, ¿no? Que impiden alcanzar ingresos que superen la línea de bienestar económico, ¿sí? Esto ya lo argumentamos. ¿Cuáles son las posibles razones causales? Bueno, si esta es la baja rentabilidad, entonces quiere decir que el fin último de la política debería ser el incrementar la rentabilidad hasta superar la línea de bienestar económico rural. De hecho, el plan sectorial así lo plantea, nomás que lo plantea solamente para un segmento de productores, de los chicos, algunos medianos, ¿no? Sí, pero esto debería ser para toda la agricultura, tanto de baja, digamos, de baja vinculación al mercado, ¿sí? Como sobre todo de la comercial, porque estos viven de esto, ¿sí? ¿Cuáles son las causas, razones causales? Pues nosotros pensamos que con todo lo que hemos manifestado es una política pública orientada a bienes privados que no incide, no han incidido en las restricciones que impiden productividad y rentabilidad. Creo que ya vimos las enormes brechas que hay y ahí están esas brechas. Ese conocimiento está encapsulado, no se socializa, no se difunde porque no hay quien lo haga. No lo hemos hecho nosotros, ¿sí? ¿Cuál sería la siguiente causa? Pues como que nosotros hemos sido testigos en los últimos 30 años que hay todo un sistema, digamos, de reglas e incentivos que ha dificultado crear un sistema de innovación para el agro. Terminan casi todos los programas que ha habido donde se paga asesoría y capacitación, termina que deben expulsando a los mejores profesionales por la forma en que se paga, el momento que se paga, que no continúan, que no dan certidumbre y que se dedican a otras cosas que no sean justamente aumentar la rentabilidad. ¿Cuál es la siguiente? Yo pongo foco en porque creo que ahí está el tema, ¿sí? Al final, también hay una dominancia y una visión lineal de la gestión de la innovación. O sea, pensamos todavía que es el extensionista que va solo, enseña a un productor que no sabe, cuando ya vimos que a veces sabe más que el extensionista, ¿sí? O que hay familias que mientras tú vas ellos ya vienen, ¿sí? Sin base territorial, o sea, de repente anda suelto por ahí, ¿sí? Y con énfasis solamente a lo técnico. Ya vimos cómo todas esas actuaciones y decisiones que hemos dicho tienen que ver con cosas que van más allá de lo técnico. Tiene que ver con cuestiones organizativas, comerciales, financieras, de gobernanza, en la empresa familiar o en la unidad de producción familiar, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues al final no tenemos hay por parte de las familias deficientes capacidades de innovación técnicas, organizativas, financieras y de mercado por parte de los que están gestionando las unidades de producción. Y eso es lo que refleja las brechas. Los que están arriba son los que están en la punta, pero de ahí para abajo muchos tienen esas deficiencias, ¿sí? Y entonces, ¿en qué se traduce eso? Una baja productividad de las actividades agroalimentarias. Si estamos de acuerdo con este proceso de problematización, pues las líneas de acción tienen que ir para esta causa profunda, pues una política que valorice
¿sí? Que le dé valor público, ¿sí? Y que incida en las restricciones que limitan la productividad y rentabilidad. Y eso implica crear un sistema de conocimiento que atraiga, forme y retenga al mejor talento profesional que orqueste la innovación en el agro, ¿sí? De ese conocimiento que ahí está. Necesitamos hacer gestión de innovación agroalimentaria, un enfoque de red. O sea, hay que ver toda la red en su conjunto, ¿sí? Basado en territorios, ¿sí? Y en las familias del agro. Y al final, entonces, pues el resultado que tiene que dar esta política es profesionalizar a las familias que gestionan sus unidades de producción aumentada, ¿sí? Y indicadores tienen que ser indicadores duros, ¿eh? Adopción y adaptación de un menú de innovaciones clave que permita justamente incrementar pues, la productividad y la rentabilidad. Si esto ocurre, vamos a aumentar productividad. Y estos indicadores tienen que ser indicadores duros, toneladas por hectáreas, lechones por vientre, lechones por camada, etcétera, ¿sí? Y al último esto tiene que reflejarse en la rentabilidad. Pero si ustedes notan al final, eso es lo que nos dice la evidencia, ¿sí? ¿Por qué no hacemos una política de ese tipo? ¿Sí? Y bueno, y si nos vamos ahora sí a la evidencia dura, pues miren, revisando la evidencia, Krugman, que es premio Nobel de Economía, y Michael Porter, el padre de la estrategia, dicen que la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo, ¿sí? Es el determinante primordial del nivel de vida de un país y del ingreso nacional por habitante. Ambos encumbran a la productividad y sus factores determinantes como la innovación, la acumulación de capital físico y humano, como las fuentes últimas de la prosperidad y el bienestar. O sea, noten cómo, si estos sí son premios Nobel, bueno, menos Krugman, ¿no? Y el otro Porter, que es un experto en estrategia, pues si lo dice la gente más letrada y más documentada, y la evidencia que hemos documentado lo dice también, pues si la burra, como dicen ahí, si tengo los pelos de la burra en la mano, digo que es parda porque los tengo en la mano, ¿sí? Es la evidencia. Entonces miren, nosotros vemos que los caminos, que se está configurando un proceso de transición hacia una agricultura regenerativa, ¿sí? Que recupere, que por fin ponga foco en el deterioro y degradación de los recursos, suelo, agua, etcétera, ¿sí? Y esa transición, yo diría que más que una transición es una revolución. Estamos ante una revolución que está planteando como foco regenerar la agricultura. Es una agricultura regenerativa. Y nosotros vemos dos vías. Una es el uso de bioinsumos. Es una vía que está dando. Cada vez vemos más propuestas de uso de bioinsumos como biofertilizantes, bioestimulantes y biocontrol que te permiten una mayor disponibilidad de nutrientes como nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, zinc, etcétera, que modula fitohormonas, ¿sí? Que permite tener sistemas de biocontrol de fitopatógenos, ¿sí? Que mejora el estrés biótico y abiótico, ¿sí? Y que en todo caso permite, cuando se hace de manera adecuada, facilitar la transición hacia una agricultura regenerativa porque tú ves resultados inmediatos. El problema está que a veces tenemos muchos ensayos que ven el resultado de un ciclo, pero a lo mejor lo único que estamos haciendo es ser más eficiente en la extracción de nutrientes, pero habría que ver esto más bien en el mediano y largo plazo. Pero lo cierto es que la gente se ha dado cuenta, cuando los bioinsumos están adaptados a la condición local y de la parcela, que consideras pH, humedad, etcétera, etcétera, compactación, dan resultados, ¿sí? Vienen otro tipo de planteamientos como pues, inhibidores de la nitrificación, sobre todo para los fertilizantes nitrogenados, aditivos para producir el metano de la fermentación entérica del ganado. Pero este es un camino que está empujando fuerte, ¿sí? El segundo camino tiene que ver con principios y prácticas. O sea, que de acuerdo al contexto sociotécnico y agroecológico, pienses si es conveniente seguir dando 15, 16 pasos de arado para cultivar un cultivo como el maíz o el trigo. Que alteres mínima, lo menos que puedas el suelo. Que mantengas el suelo cubierto durante la mayor parte del tiempo. ¿Sí? Que no lo dejes desnudo, con rastrojos, con cultivos de cobertura, cuando sea posible. Que agregue biodiversidad tanto por encima como por debajo del suelo y en el paisaje circundante a tu parcela. Que implementes el reciclaje de biomasa y nutrientes. Y que también salvaguardes el balance de nutrientes y sustancias orgánicas para recuperar y mantener la fertilidad. Acuerden que es el tercer problema que más mencionan los productores, la pérdida de fertilidad. Que sí que lo hemos hecho mal. Eso lo están diciendo los productores. Entonces, fíjense, estas son las dos grandes vías que se están dando, ¿sí? Ahora,
Estas vienen apuntaladas por una nueva, una cosa que se ha llamado a llamar un enfoque, agricultura de precisión, o bien pues con el tema de nuevas tecnologías digitales, se le domina también agricultura 4.0. Todo el tema de hardware y software de monitoreo y mapeo de rendimiento, la aplicación de insumos a tasa variable, sensores de suelo, los drones multiespectrales y de aplicación, todo el análisis de Big Data que generan estos sensores o drones o imágenes satelitales, ¿no? Robots para automatizar por el tema de mano de obra y lo que viene con el tema de la inteligencia artificial. O sea, todo esto no viene, ya está aquí. Y esto es algo que nos va a ayudar a acelerar el tema de uso de esta vía o esta vía. Pero ahí está esta vía, ¿sí? Y lo que viene con la biología sintética, toda la edición genética que permite este tipo de enfoque, pues va a acelerar mucho los procesos de mejoramiento genético. Mucho. Sí, ya no van a ser 12 años, van a ser a lo mejor 3 o 4 años, ¿sí? A la mitad o más todavía. Y esto ya está aquí, ya está aquí. Ahora, aquí la clave está, quizás de lo que nos perdemos es de que, pues, si bien tú puedes usar bioinsumos comprándolos de manera externa, aquí pensamos que la clave está en que pensemos a entender esto que se llama el microbioma, que no es otra cosa sino ver a la planta como un organismo capaz de interactuar con todos los microorganismos que están en el suelo, ¿sí? O dentro de la planta o de la semilla, en interacción con la luz solar, el agua, etcétera, etcétera. Y la magia que hacen de estos microorganismos que antes los aplastábamos por prácticas agrícolas, pues que degeneran los recursos. Quien logra entender esto, puede ser que inicie con la vía de los bioinsumos, pero si adopta estas prácticas va a empezar a regenerar, ¿sí?, la microbiología de sus suelos y va a empezar a darse la magia que pues se da cuando usamos estos microorganismos adaptados al entorno local, ¿sí? Entonces, esta va a ser la clave. Y si tú vas ahí por esa vía, en todo caso, ¿quién está impulsando esto? Básicamente son las empresas de agroinsumos, maquinaria, equipo y este tipo de empresas que se llaman las AgTech, ¿no? Pues nosotros pensamos que esta vía pues, es reforzar un régimen que ya conocemos todos, ¿no? El régimen alimentario dominante. Pero es una vía. Y estoy seguro que muchos agricultores van a estar por esta vía porque pues, es el más fácil. Este es el complicado, porque esto implica nacer como agricultor, ¿sí? Y este es un cambio de paradigma. Y esto sobre todo lo están impulsando las familias de agricultores entrantes o retornantes. La misma industria alimentaria y detallista está impulsando esta vía, ¿sí? Por algunas razones que pues pueden ver con el greenwashing u otros elementos, pero yo creo que van más allá de eso, ¿sí? Y bueno, pues hace falta el liderazgo de los políticos. O sea, estas transiciones no se pueden dar solas. No podemos dejárselas al mercado. O sea, si nosotros dejamos que esta vía sea la que domine, pues no necesariamente vamos a tener autonomía e independencia del agricultor. Tiene que haber liderazgo de los políticos en políticas que faciliten esta transición. Yo diría esta revolución, ¿sí? Por eso es tan importante que absorbamos esa programación que les dije, porque la clave está en ese sistema de gestión del conocimiento que tiene que ser pagado con recursos públicos, ¿sí? Y bueno, miren, hay un libro, para cerrar mi diálogo, hay un libro que a mí me trae bastante pues, provocación, digamos. Lo escribió un sociólogo que se llama Roy Hora, que es argentino, y dice: ¿cómo pensaron el campo los argentinos y cómo pensarlo hoy cuando ese campo ya no existe? Está bonito ese libro, una vaca que hay ahí. Bueno, yo lo adapto y le digo, ¿cómo pensaron el campo los mexicanos y cómo pensarlo hoy cuando ese campo ya no existe? Y miren, uso estos datos. La superficie nacional que tiene este país son 196.4 millones de hectáreas. La ejidal son 51% con 99.5 millones de hectáreas. Entonces comparamos los datos del censo 2007 y el 2022. Y ahí nos dice cuánta es la superficie que está parcelada en los ejidos, ¿sí? ¿Cuál superficie es uso común? Noten que es el doble de la parcelada. La superficie rentada, la que está en la parcería, la que está prestada, u otro tipo de trato, que no está claro qué tipo de trato tiene, que dice el censo ahí. Lo cierto es que es una tierra que ya está circulando, digamos, ya no la está produciendo el dueño original de esa tierra. Si ustedes suman al final, hay 10 millones de hectáreas en el 2022, 10.7 millones, que ya están en tratos agrarios, que ya fueron cedidas por sus dueños
o sus poseedores originales. En 2007 eran 6 millones. Significa que entre el 2007 y 2022 la superficie en tratos agrarios creció 69.5% más. ¿Sí? Y se dice que en las tierras de riego es hasta el 60-70%. ¿Sí? Nosotros hipotetizamos, porque eso no lo dice el censo, ni el censo, que no toda la tierra que está en tratos agrarios es ejidal, no comunal. Pero si consideramos que el ejido tiene en promedio 6.8 hectáreas de tierras ejidales, comunales y parceladas, y la pequeña propiedad tiene 40, lo más probable que esté rentando es el ejidatario, ese 51%, ¿no? Al pequeño propietario, que cada vez se hace más grande. Entonces, ¿qué tenemos? Que en el año 2022, ¿sí? Si sumamos toda la superficie que está en tratos agrarios, renta, parcelía, préstamo, etcétera, pues ya es el 32%, ¿sí? Cuando en el 2007 era el 19%, ¿sí? 32% si consideramos la tierra parcelada solamente. Si consideramos toda la tierra, digamos, ejidal, pues sería en este caso el 11.5, ¿no? O el 10.5, bueno, más decía el 10.5 si cuidamos toda la superficie. Si es el 11.5, la parcelada de uso común, ¿no? Pero mi estimación conservadora es 33%, una tercera parte ya está. ¿Qué nos está diciendo este dato? ¿Qué nos está diciendo este dato? ¿Sí? Nos está diciendo que lo que está pasando y lo que y se va a acelerar es que al final tenemos ya el censo agropecuario y la encuesta nos dice, ya nos da datos, que dice que este sector que está aquí en medio, el E4, E4 y E5, el E3, 4 y 5, que es el 27% de las unidades económicas rurales, que representan el 59% de las ventas, ¿sí? Pues ese sector se va a hacer cada vez más chiquito, ¿sí? Y en los extremos se van a hacer más grandes, o sea, va a haber cada vez más unidades chiquitas que no venden, que se están pulverizando, esto ya lo dicen los censos, o la E2, ¿sí? Y los grandes, estos que están acá, el E6, se va a hacer más grande, ¿sí? Se va a hacer una especie así como de esta manera, ¿no? Entonces, pues yo no sé si nos convenga concentrar tanto la producción agropecuaria en el E6, ¿sí? Y que acabemos con los que están intermedios, los agricultores medianos, ¿sí? Y pues los chiquitos de repente pues no viven de esto, ¿sí? Y no estoy diciendo que los desaparezcamos, o sea, estos son fundamentales para accionar el territorio y todo eso, pero no nos van a producir los alimentos que necesita la población. Los que nos están produciendo son los que están aquí en medio, ¿sí? Estos en medio siguen siendo muy importantes, ¿sí? Sí, nosotros vuelvo nomás para que no se les olvide, es casi 60% de la producción está ahí. Pero este sector lo hemos dejado al margen de las políticas. Y el tipo de políticas que necesitan no son del que le des cosas, que le des fertilizantes, que le des maquinaria como se hace con Alianza para el Campo en casi 30 años o como lo estamos haciendo hoy. No, necesitan políticas de profesionalización, de capacitación, de innovación, de financiamiento, etc. Ahora, miren, si me dicen, oye, pero a ver, pero todo eso, ¿a dónde nos lleva? Y yo creo que hay una agenda mínima de 3 grandes temas que sí o sí deben ser parte de una política pública. Primer tema, establecer un sistema profesional. Yo digo, cuando digo profesional me refiero a casi tipo 4.0. Yo no concibo ya hoy en día un sistema de asesoría, capacitación para el agro, donde cada agrónomo traiga un dron multiespectral o no se apoye con imágenes satelitales. Hoy en día estas tecnologías nos pueden facilitar enormemente el sistema de conocimiento e innovación en el agro. Ya no podemos prescindir de ellas. Es otro tipo de profesional. Y eso es tarea del gobierno. El gobierno lo tiene que hacer, lo tiene que implementar. Segundo tema, una cruzada nacional, fíjense, por la organización económica, cooperativa, interprofesional, o sea, entre distintos alaguanes de las cadenas, antes se llamaba sistema producto, y gremial en el campo. O sea, no podemos seguir cada quien por nuestro lado, ¿sí? Y el tercero tiene que ver con la creación de un sistema financiero para el medio rural, que vea el ahorro, el crédito, el seguro, coberturas de precios, cuentas para hacer transferencias, para hacer depósitos, para recibir. O sea, en el sentido amplio del término. Cuando hablamos de un sistema, hablamos de crédito, siempre hablamos de crédito, préstame. Cuando está la evidencia suficiente para decir que hay más gente que ahorra que pide préstamos. Y este es un verdadero sistema de intermediación, como lo han demostrado
las históricas cajas populares que se hicieron pues, desde antes de la Revolución Mexicana, ¿no? Y que hoy en día son la principal fuente de ahorro y crédito de este país porque hacen completo la intermediación. Y miren, y en medio de estos dos, hablando sobre todo para granos, esto yo hablo de una política para toda la actividad agropecuaria, en medio de estos dos temas, el 2 y el 3, y usando la experiencia de Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y Argentina, ¿sí? Tienen 3 familias de instrumentos fundamentales para granos, que son precios mínimos garantizados, ¿sí? Precios mínimos, pero estos precios mínimos son dependiendo de cómo está el mercado. El asunto es que el productor tenga un cinturón de protección, ¿sí? Cuando caen tanto los precios, a veces caen tanto, son materias primas y tenemos un país poderosísimo que produce el grueso del maíz, pues a veces dejan indefensos a los agricultores, chiquitos, medianos y grandes, ¿sí? Pagos verdes, o sea, esta transición de salud relativa hay que incentivarla, que dé más resiliencia a los sistemas de producción. Está demostrado que si haces sistemas de agricultura regenerativa con esos principios que decíamos, te haces más resiliente ante el entorno climático cada vez más inestable. El tema del crédito y el tema de precios. O sea, creo que esa política tiene que estar entre las dos, entre el 2 y el 3. Sí o sí. Bien, estimados todos los que nos vayan a escuchar alguna vez, pues esto es lo que queríamos compartirle, mi compañero Horacio Santoyo, Reyes Altamirano, su servidor, desde la Universidad Autónoma de Chapingo, desde ICESTAM. Esta es una modesta contribución para que repensemos nuestras políticas públicas. Créame que lo hacemos con el mejor propósito. Sé que estos son temas a veces que hieren a ciertas personas, a ciertos tomadores de decisiones, no lo hacemos con ese afán. Y además, pues ese es nuestro rol como universitarios, o sea, ser críticos, analíticos, propositivos. Entonces, pues cuídense, gracias, chao.